Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología AC a este webinar que hemos preparado para ustedes con el título Cómo prevenir la resistencia a los insecticidas, en el cual tendremos la participación de dos integrantes del grupo de trabajo AIRAC México, AIRAC por sus siglas en inglés, y que en español es el Comité de Acción de Resistencia a los Insecticidas. Mi nombre es Viviana Rodríguez, yo soy coordinadora de la Comisión Cuidagro de PROCID y estaré como auxiliar durante la presentación. Para quienes nos acompañan por primera vez, pues les damos la más cordial bienvenida y haré una muy breve presentación de quiénes somos. PROCID es una asociación sin fines de lucro que representa a la industria de protección de cultivos alrededor del 75% del mercado en México. Nuestra misión es impulsar la innovación y el desarrollo científico por una agricultura sustentable. PROCID tiene un consejo directivo integrado por los representantes de las empresas asociadas que, pues entre otras cosas, impulsan el cumplimiento de los objetivos y la misión de esta asociación. En PROCID contamos con 5 programas. Uno de ellos es Cuidagro y mucha gente, bueno, pues también lo conoce como BUMA por sus siglas de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos. Este programa se enfoca principalmente a capacitar a los usuarios de las tecnologías de protección de cultivos para que éstas sean empleadas de una manera racional y sobre todo con responsabilidad. Uno de nuestros logros en 2019 fue que la industria de protección de cultivos capacitó a más de 70,000 personas a nivel nacional. También contamos con el reconocimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para impartir nuestros cursos. Tenemos la CAR, que es la Comisión de Asuntos Regulatorios. Esta comisión pues tiene la función de coordinar las acciones y unificar criterios científicos entre la industria y el gobierno para la regulación de los productos de protección de cultivos. Esta área también colabora muy de cerca con el gobierno para plantear diferentes intereses del sector agrícola en distintos foros internacionales. La Comisión de Asuntos Regulatorios tiene mucha relación con diferentes instituciones de gobierno, principalmente con la SADER a través del SENACICA, la Semarnat y la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Tenemos un área de comunicación. Esta es una área encargada, entre otras diferentes actividades, pues de generar relaciones de valor con autoridades y con tomadores de decisión para que se tomen en cuenta pues, diferentes proyectos e iniciativas de la industria, así como tener participación en las decisiones de política pública. Y pues otra función que tiene esta área es que pues contribuye a posicionar al sector de productos fitosanitarios como una industria necesaria, como una industria importante y también como una industria de responsabilidad social. Tenemos el área de protección de marca y seguridad que se enfoca principalmente a prevenir el comercio ilegal de agroquímicos a través de una campaña que se llama Diga no a los insumos agrícolas ilegales. Aquí lo que hacemos es orientar al agricultor sobre cómo puede identificar un producto falsificado y también cuál es el impacto que el comercio ilegal puede tener en la salud y en el medio ambiente. Tenemos también el SINTOX, que es el Servicio de Información Toxicológica. Aquí se brinda atención médica especializada y sobre todo gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. También da capacitación a productores y a personal médico de unidades hospitalarias con información pues, que aborda temas de prevención sobre intoxicaciones por productos de protección de cultivos. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, me permito presentar a los ponentes que nos acompañarán el día de hoy, que es el doctor Francisco Santos y el ingeniero José del Refugio Muñoz, a quienes les damos la más cordial bienvenida y agradecerles su tiempo y su disposición para participar.
Ellos pues abordarán el tema de cómo prevenir la resistencia a los insecticidas. Y voy a empezar por hacer una muy breve reseña de ellos. A continuación hago la reseña del doctor Francisco Santos González. Él es presidente del Grupo de Trabajo AIRAC México y vicepresidente de la Academia Mexicana de Entomología Aplicada. Él es ingeniero agrónomo de formación por la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con un doctorado en entomología por la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. Trabajó en Monsanto como gerente de desarrollo de productos biotecnológicos y actualmente es gerente del área de manejo de resistencia a insecticidas en Bayer de México, empresa en la que también ha tenido a su cargo las gerencias de desarrollo de herbicidas, desarrollo de insecticidas y tratamiento de semilla. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Y también presento al ingeniero José del Refugio Muñoz Flores. Él es ingeniero agrónomo de profesión. Actualmente se desempeña como gerente de investigación y desarrollo para Latinoamérica Norte en la empresa FMC. Él ha tenido una larga experiencia profesional desde hace varios años. Entre las empresas donde ha colaborado está DuPont, donde ocupó diferentes cargos como, por ejemplo, soporte técnico para el área de marketing, representante de investigación y desarrollo para el Centro de México. Fue responsable del área de desarrollo de insecticidas y amidas para México, Centroamérica y Caribe. Fue representante de investigación y desarrollo para el Centro de México y Centroamérica y gerente de investigación y desarrollo para México, Andino, Centroamérica y el Caribe. En sus inicios profesionales se desempeñó en el área de soporte técnico y ventas en la empresa Agrotecnología del Valle de México, ANSA. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra a mis compañeros, a los ponentes que el día de hoy nos acompañan, y les damos nuevamente la bienvenida a las personas que recién se están conectando. Y bueno, pues gracias a los ponentes y a los participantes. Los invitamos a que si tienen alguna duda puedan emplear el chat y también hay un cuadrito que tiene una Q y una A. Ahí también pueden plantear sus preguntas y en el transcurso de la sesión pues las podemos ir contestando, pero la recomendación es que la sesión de preguntas y respuestas la podamos dejar también al final para dar oportunidad a los ponentes a que expongan todo el tema y al final, pues ustedes podrán hacer las preguntas que consideren relevantes para ustedes y las estaremos atendiendo. Entonces, muchísimas gracias y cedo la palabra a mis compañeros. Sí, muchas gracias, Viviana, por la invitación. Muchas gracias también a todos los participantes por tomarse su tiempo y estar presentes en esta charla que vamos a dar sobre manejo de resistencia a insecticidas. Gracias también al colega Refugio, el ingeniero Refugio, por aceptar también la participación de hacerlos en conjunto esta charla, ¿no? Entonces voy a pasar a presentar aquí, a ver, es aquí. Hay share, yo creo que es share. Vamos a ver si me dicen cuando la estén viendo, por favor. Sí, la estamos viendo, doctor. Ok. Entonces voy a presentar modo presentación. Ahí ya está, o en modo presentación. No, todavía no. Pues, o sea, sí vemos la presentación, pero nada más creo que hay que darle el clic ahí para ampliar la pantalla. Sí, ahí está. Ahí Ya me lo está. tomó. Entonces, esto ya lo presentaste, Viviana, entonces no. Sí. Entonces aquí con esta parte se va hasta. Ahí está.
No sé si esta parte, cómo hacerlo para que no se vea. Le voy a dar aquí. Ahí está. Creo que ahí está. Ahí está. Bueno, antes de iniciar, les quisiera, aunque ya lo comentó Viviana, ¿qué es el IRAC? El IRAC, por sus siglas en inglés, o IRAC también le llamamos en México, pero es el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas. Ya tiene algunos años que se estableció en México. Eh, de hecho, el ingeniero Refugio fue el primer presidente de este comité eh, hace 2 años, y este año tengo el honor de ser el presidente de este comité en México, y hemos estado trabajando en conjunto con otras empresas líderes de desarrollo, del área de desarrollo, para tocar estos temas y alinear y entrenar y educar también de estos temas a lo que es a la parte de los técnicos, agricultores, a todo el personal que está involucrado en el manejo de insecticidas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, es una red de trabajo formada por representantes del área de desarrollo e investigación. Inicialmente estuvo participando en marketing, pero ya después se tomó la decisión de que sea un grupo más técnico, para que se tomen decisiones desde ese punto de vista más técnico, para alinear programas de manejo de resistencia en diferentes cultivos, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es el objetivo? El principal es prolongar la eficacia de los insecticidas y acaricidas de una forma generando estrategias y acciones para contrarrestar el desarrollo de resistencia, no solamente en protección de cultivos, que los que más nos compete, pero también el área de biotecnología de las plantas, como es el cultivo de algodón, eh, con características biotecnológicas que se siembra en el norte de México. Y bueno, y también salud pública, ¿no? Pero realmente estamos más metidos por lo pronto en la protección de cultivos, ¿no? ¿Qué empresas participantes o participan en este grupo IRAC México? Somos hasta ahorita 7, hasta Dama, BASF, Bayer, Corteva, FMC, GEL, Vale, Syngenta. Realmente cualquier empresa que esté interesado puede integrar este grupo, ¿no? Pero por lo pronto estamos estas 7 compañías. Como lo mencioné, este año y próximo, yo estoy a cargo como presidente de este grupo. Está el colega Enrique Flores de Syngenta como vicepresidente, Leonel Avilés de Corteva como secretario. Y en este caso, un punto importante, estamos bajo el auspicio bajo la sombrilla también de PROCIT, que participa como tesorero en este caso, y Viviana es el contacto con PROCIT, y que nos ayuda a entrar a esta plataforma y a estar en contacto con ustedes. De hecho, las reuniones se hacen ahí en las oficinas de PROCIT, ¿no? Y bueno, y tenemos también un apoyo a nivel internacional que nos ayuda pues no solamente como sponsor, sino como guía de que las cosas se hagan bien, de que se sigan los lineamientos del IRAC global. Y bueno, ya entrando aquí al tema, no sé, colega, si quieras que te pase la presentación, o tú pones la tuya y yo le voy estoy dando acceso al cambio a Sí, las sí, sí, diapositivas. si quieres, Francisco, me ayudas para no Ok, perder tiempo en cambiar presentaciones, órale, y pues tú me podemos, indicas. hacerla un poco más dinámica en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, déjame nada más comentar que el entrenamiento consta de 2 módulos. El módulo 1 nos va a apoyar aquí el colega Refugio, y prácticamente él va a tocar el tema de qué es la resistencia insecticida y cómo evoluciona, y ya entraré yo con el módulo 2 de cómo implementar una estrategia para minimizar el desarrollo de resistencia, ¿no? Entonces voy a pasar al módulo 1 y te cedo la palabra, el micrófono. Sí, Colega. gracias, colega.
Bueno, como bien comentaba Francisco, la intención de Irak es generar los principios y las estrategias para comunicar y obviamente minimizar los riesgos de resistencia. La resistencia va a estar implícita en cualquier producto de protección de cultivos hacia insectos desde el primer momento en que se lanza un producto. Entonces, el objetivo es generar este tipo de estrategias, definir cuáles son los principios para mitigar los riesgos. Adelante, por favor. Entonces, ¿por qué nos debemos de preocupar por la resistencia a insecticidas? Primero, pues es un tema económico que cuando nos preocupemos por este tema que es muy, muy importante, hay que tener en consideración que si mantenemos los insecticidas en sus niveles óptimos de uso, no es necesario aumentar el número de aplicaciones de insecticidas. Es importante también considerar que bajo los niveles de dosis que se tienen en etiqueta, se reduce la necesidad de productos más caros o métodos de control adicionales, ayuda a lograr un mejor control de plagas y obviamente para lo que están diseñados es para proteger la planta, que ésta exprese el máximo potencial genético y ayude a un mejor control de las mismas y el impacto en el rendimiento. También nos ayuda a ahorrar tiempo, es importante considerar esto, pasar menos tiempo en el campo haciendo aplicaciones repetitivas, menos esfuerzo y preocupación tratando de lograr un control efectivo de la plaga. Como un tercer punto importante es mejorar la seguridad de la cosecha, es decir, cuando estamos tratando con productos que mantienen su eficacia, tenemos una mayor seguridad hacia la protección de los cultivos y minimizar el riesgo de residualidad de residuos de productos al tener que hacer aplicaciones adicionales de los mismos. También, obviamente, reducimos la carga química. Cuando mantenemos las dosis efectivas, estamos minimizando el tener que hacer o estamos evitando el tener que hacer aplicaciones nuevamente repetitivas con mayores dosis y eso obviamente incrementaría la carga química. Cuando mantenemos la resistencia en un nivel adecuado, es decir, la susceptibilidad de las plagas en un nivel adecuado, las dosis efectivas de etiqueta van a funcionar y por lo tanto la carga química va a ser la correcta. No tendríamos que estar incrementando más químicos en el cultivo. Entonces, ¿qué es la resistencia a los insecticidas? Bueno, aquí hay varios conceptos y todos los conceptos, algunos de los conceptos implican un tema genético, obviamente lleva un componente genético en cualquier tópico que ustedes vean en cuestión de resistencia, hay un tema de genético implícito. La definición mucho más sencilla es que la resistencia a los insecticidas es la pérdida de la susceptibilidad de una población de plagas a un insecticida que anteriormente era efectivo para controlar esa plaga target. También se define como, o podemos involucrar un concepto más que es que la resistencia a los insecticidas generalmente evoluciona a través de la selección genética. Es lo que les comentaba, que tiene un componente genético mediante la exposición excesiva de insecticidas con el mismo modo de acción. Y aquí entramos en un concepto importante que es la parte fundamental de las estrategias de manejo de resistencia, que es modos de acción, ¿sí? Los individuos resistentes obviamente van a sobrevivir a las aplicaciones y entonces van a generar poblaciones con esas genéticas, con esas características. Otro punto importante es que se asocia muchas veces en el campo. Cuando un producto falla controlando una plaga, es señal de que ya esa plaga en ese lugar es resistente. Generalmente las fallas en el control no necesariamente implican una presencia de resistencia ya en esa población determinada. En ciertos casos se ha visto, o es muy común que se vea, que el bajo desempeño de los plaguicidas, y aquí hablamos en general, digamos, no solamente de insecticidas, sino en general, es causada también por varios factores, no necesariamente
implica la presencia de resistencia. Primero es que el plaguicida se descomponga de una forma rápida ante una situación edáfica considerable o presente, digamos, una alta cantidad de materia orgánica, presencia de microorganismos abundantes en el suelo, entre otros. También el pH de agua de aspersión, productos que se hidrolizan muy fácilmente, puede causar que el activo se degrade en una mayor rapidez, en una mayor proporción, y pierda rápidamente su control. Un punto importante es la aplicación deficiente de plaguicidas, y por deficiente no implica necesariamente que se haga una mala aplicación, una mala calibración, sino también depende mucho el tiempo en que se está colocando en relación o en sentido al estado o al estadio de la plaga. ¿Sí? Si realmente el producto está diseñado para controlar un estadio efectivo o un estadio determinado, perdón, donde el insecticida vaya a ser efectivo. Otro, pues obviamente también tiene que ver específicamente con la cobertura de la aplicación, que está relacionado con la calibración, en específico las coberturas, tamaño de gota, entre otros. Importante también las condiciones meteorológicas. Si estamos haciendo una aplicación y tenemos un fenómeno de precipitación pluvial que nos vaya a acarrear el material hacia una zona no deseada. Y también uso de materiales o dosis incorrectas. Realmente estamos seleccionando nuestro material y nuestra dosis de etiqueta que sea correcta y efectiva para el control de la plaga, sería la pregunta. La siguiente, por favor. Bueno, y como comentábamos, esto tiene un componente genético ya, como les comentaba al inicio, cuando un producto sale al mercado ya tiene una proporción de resistencia implícito, es decir, en una población es probable que se encuentre ya algún individuo que tenga una condición genética de resistencia a ese ingrediente activo nuevo o a ese modo de acción nuevo. Y estos organismos resistentes, estos individuos resistentes, son los que va a hacer que en aplicaciones repetitivas, muy seguidas del mismo modo de acción, estas poblaciones se vayan reproduciendo y vayan transmitiendo los genes de resistencia a las demás generaciones. Esta ilustración permite visualizar muy bien este fenómeno. La siguiente, por favor. Ahí viene la aplicación. La siguiente. Estos individuos que están enmarcados en rojo son las proporciones resistentes. Obviamente sobreviven porque tienen ese gen de resistencia, sobreviven. Obviamente va a haber algunos susceptibles que también puedan sobrevivir y con el paso del tiempo, entre más aplicaciones se realicen, la siguiente, por favor, con el mismo modo de acción, se van multiplicando y se van reproduciendo. Y así es como una población se hace resistente. A la siguiente. A la siguiente, por favor. Una más. Ahí está. Y hasta que obviamente tenemos la población completa resistente que no podemos controlar con la dosis establecida en la etiqueta. ¿Qué pueden hacer o cómo nos pueden ayudar los agricultores? ¿Cómo pueden contribuir los agricultores a mitigar estos factores que estimulan la resistencia? Desde el punto de vista de agricultura, hay algunos factores que sí se pueden controlar, hay otros que no se pueden controlar o que tienen un control ilimitado. Por ejemplo, el potencial genético de desarrollar una resistencia, pues no hay una forma que se pueda digamos, modificar o controlar o tener un impacto desde el punto de vista del agricultor o del productor. La capacidad reproductiva de la plaga tampoco se puede controlar. Es decir, no podemos, desde el punto de vista de un agricultor y alguien que está produciendo, el tener impacto en esa capacidad reproductiva. El movimiento de insectos tampoco lo podemos parar, sobre todo en condiciones de agricultura abierta, el intercambio
entre poblaciones resistentes y susceptibles se puede dar. Hay varios ejemplos de este tipo de movimientos de insectos que se mueven con corrientes de aire. Uno de ellos, por ejemplo, es Bacteria cocaeli, que se ha estudiado los movimientos de estos insectos a través de todo el hemisferio norte, y pues bueno, eso no lo podemos detener ni con muros, ¿no? Como sarcásticamente se dice por ahí. ¿Dónde tenemos la gran oportunidad de controlar o de tener ese impacto, de mitigar estos impactos en la resistencia? Pues bueno, primero en el número de aplicaciones y en la frecuencia de aplicaciones. Es decir, tenemos generaciones de insectos que pueden ser aplicadas con diferentes modos de acción. Eso es una cosa que el agricultor, que el productor sí puede hacer. No hacer aplicaciones repetitivas con el mismo modo de acción, rotar, eso sí puede ser hecho por el usuario, por quien está haciendo la protección de los cultivos. También el nivel de control del insecto, es decir, qué tanto estamos haciendo uso de una dosis correcta, qué tanto estamos haciendo el control efectivo, haciendo las calibraciones, haciendo una buena aspersión, usando el producto adecuado. Eso sí puede ser un factor que puede ser controlado por quien lo está usando. En la siguiente, por favor. Bueno, yo Adelante, creo que por favor. sí, muchas gracias, colega. Vamos a pasar al segundo módulo que se llama Evitando la Resistencia. La idea aquí es presentarle más información para que ustedes cuenten con ella y al final poder establecer un programa de rotación de modos de acción, como bien lo comentó el colega, que nos ayude a mitigar o a retrasar o evitar hasta cierto punto la aparición de la resistencia, ¿no? Entonces, también más información, más conceptos, más principios, para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder implementar este tipo de programas, ¿no? Hay 5 principios que están enlistados aquí en esta diapositiva. La primera de ellas es la química correcta. O sea, tenemos que usar aquellos productos, aquellos insecticidas que tengan un alto porcentaje de control, que estén actualmente controlando el producto. Tenemos que tener esa información para hacer una recomendación correcta, ¿no? Entonces, también recomendamos, sugerimos evitar insecticidas de amplio espectro. Hay insecticidas que controlan chupadores, larvas, adultos. Entonces, de esa manera tenemos que enfocarnos más a sugerir o a recomendar insecticidas más específicos, ¿no? Y también evitar las premezclas, ¿no? Dosis correcta. Va muy ligado a lo que ya nos comentaba el colega, usar la dosis de etiqueta, o sea, ni sobredosificar ni subdosificar, sino usar la dosis de etiqueta que viene en el recomendado en el producto, ¿no? En el insecticida a usar, porque esto tiene implicaciones. Si usan más producto, pues la presión de selección va a ser mayor. Si subdosifican, aplican aplicaciones bajas, pues también van a estar ahí promoviendo de una cierta manera la aparición de la resistencia o la pérdida de susceptibilidad, ¿no? Calibrar el equipo, ya lo abordó bien el colega. Seguir también las recomendaciones del técnico local, los colegas que nos ayudan a recomendar insecticidas, ¿no? Tiempo correcto. Aplique al estado de desarrollo más susceptible. Hay insecticidas que solo controlan huevecillos o estado larvario o nada más controlan adultos o ambos. Entonces, también eso es importante saberlo. Sabemos que una larva pequeña es más susceptible que una larva más grande que ya está en estadios más mayores, muy cerca a pupar. Entonces, también es importante considerar esta parte. En el caso de las ninfas pequeñas también son más susceptibles a las ninfas ya mayores, ¿no? Entonces, depende ahí de la plaga de que estemos hablando.
exponer a generaciones de insectos únicas, o sea, no estar usando el mismo modo de acción o el mismo producto durante todo un cultivo donde estén implicados diferentes generaciones de insectos. Esto lo vamos a ver al final con dos programas de manejo de resistencia, uno en brócoli y otro en maíz, ¿no? Número máximo de aplicaciones por temporada. También esta parte es importante. O sea, se pueden hacer varias aplicaciones, pero sí hay que tomar en cuenta cuántas generaciones se presentan en el cultivo, cuántas generaciones tiene esta plaga en el cultivo. Entonces, en base a eso, yo establezco un programa de rotación de modo de acción, ¿no? En la rotación correcta, esto lo vamos a comentar también más tarde, más adelante, sobre cuál es la técnica que estamos recomendando, ¿no? Usar tratamientos en bloque o ventanas. Eso lo vamos a explicar a detalle más adelante, ¿no? Y bueno, y también seguir las prácticas del buen uso de manejo integrado de plagas, ¿no? Donde estemos integrando de diferentes métodos de control, el cultural, el biológico, el legal. Esto definitivamente nos va a ayudar mucho a tener un buen control de la plaga. Interrumpir el apareamiento se refiere más al uso de feromonas, conservar los insectos benéficos, usar productos que afecten menos a la población de la fauna benéfica, ¿no? Recuerden que los pilares del manejo integrado de plagas no aparece aquí, pero los pilares son identificar primero la plaga, hacer una identificación correcta de la plaga. El segundo, el monitoreo. Esto tiene que estar apoyado también en monitoreo. Usar los umbrales económicos de cada una de las plagas. O sea, yo recomiendo o hago uso de la aplicación de un insecticida siguiendo en base a un umbral económico de una plaga ya establecida en mi cultivo. Entonces, ese es un parámetro, una referencia que me va a ayudar a mí a tomar decisiones y a hacer un buen uso del producto, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos un producto para cubrir la primera parte, que es la química correcta? Primero, ya lo mencioné, un pilar del manejo de manejo integrado de plagas es identificar la plaga correctamente. Aquí no nos podemos equivocar, saber quién es nuestro enemigo, quién es nuestra plaga que está presente en el cultivo, y en base a eso yo voy a hacer una recomendación, conociendo su biología, conociendo su estado biológico más susceptible. En base a eso yo voy a tomar una decisión de qué producto recomendar. Ya lo comenté, usar un producto el más efectivo que tenga en el mercado. Evitar productos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque eso también, si yo uso un producto más específico, voy a tener un mayor éxito, ¿no? en su control. Evitar el uso de mezclas de tanque o productos con múltiples ingredientes activos para el mismo objetivo. Esto por los modos de acción que existen. Si yo empiezo a usar mezclas en cada una de las aplicaciones, pues también me voy a estar limitando a establecer un programa de rotación de modos de acción, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿no? Entonces, la dosis correcta, aquí esta diapositiva es para que vean ustedes de que si yo aplico una dosis baja a la recomendada en la etiqueta, pues voy a tener un control adecuado, ¿no? Voy a andar abajo de un 80%, un 60% puede ser. Entonces estoy subdosificando. Entonces todas estas poblaciones se me están escapando y en poco tiempo voy a tener ya problemas de control si sigo usando el mismo producto o el mismo modo de acción, ¿no? Entonces, la sugerencia es seguir la indicación que viene en la etiqueta, usar la dosis óptima para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y acá sería la dosis, usar una sobredosificación, ¿no? También esto le mete mucha presión de selección. Dentro de la aplicación apropiada, usar la dosis correcta. Esto tiene que ver más las boquillas, equipos deben ser revisados. Esto tiene que ver más con lo de la calibración. Esta es una práctica que antes de realizar una aplicación de cualquier producto, cualquier plaguicida, incluyendo insecticidas, yo debo hacer una aplicación. Esto debe de quedar como un estándar, una prueba de calidad de nuestra
nuestra forma de trabajar en campo, de que siempre antes de hacer una aplicación, yo debo de hacer una calibración. Checar boquillas, checar volúmenes de agua, revisar qué plaga tengo, cuál su estado biológico está, cómo anda la fauna benéfica. Entonces, esta parte debe de, qué velocidad, qué presión debe de ir el tractor o la persona si hago una aplicación manual, qué velocidad, cuántos pasos, debo ir lento, debo ir rápido. Y dependiendo de la plaga que yo tenga, entonces yo voy a tomar en cuenta este tipo de calibración, ¿no? Ajustar el pH en el tanque de aspersión. Esto más bien porque si yo no ajusto el pH o no uso un coadyuvante adecuado, la retención de la gota en las hojas puede caerse, entonces es importante que el producto sea aplicado y se quede adherido a la hoja, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho con el pH, con el coadyuvante que usemos, entonces es importante tomar aquí una buena decisión, ¿no? Y usar los volúmenes de agua, o sea, si estamos usando un producto de contacto, pues es importante tener una buena cobertura al momento de la aplicación. No es lo mismo aplicar a 200 litros que a 400 litros, aunque esto depende también del producto, ¿no? Y de la plaga sistémica de contacto. Entonces, es importante tener toda esta información de la plaga, fenología del cultivo, el ciclo biológico, los volúmenes de agua que voy a usar. Entonces, es una buena recomendación. Tiempo correcto. Y aquí ya vamos a ir entrando a la propuesta que nos hace el grupo AIRAC, ¿no? De seguir estos alineamientos, seguir estas direcciones para tener éxito en un buen programa de manejo de resistencia, ¿no? Entonces, ya lo hemos venido comentando mucho esta parte, pero créanme, en esta parte es importante. Si yo hago una aplicación tardía, lo más probable es que no tenga éxito mi aplicación. Y luego vienen ahí las reclamaciones de que el producto falló, pero realmente, si yo estoy, por ejemplo, usando cogolleros, si estoy aplicando en larvas grandes, L5, L6, voy a tener poco éxito en su control, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy usando, estoy aplicando productos ya en una etapa muy tardía, el cultivo prácticamente ya está muy dañado, la larva del gusano cogollero, por poner un ejemplo, también taponea su guarida, entonces no permite que entren los productos, entonces se complica. Generalmente, entonces, ¿por qué no aplicar en larvas pequeñas, cuando son más susceptibles y cuando apenas se está iniciando el daño? O sea, yo también como técnico, como agricultor, conozco mi cultivo, conozco el campo y conozco la dinámica poblacional de cuando aparece una determinada plaga en mi campo. Entonces, eso también ayuda mucho, que a través de los años vas adquiriendo esa experiencia. ¿Y por qué esperar, no? ¿Por qué esperar a hacer una aplicación ya muy tardía, no? Y el otro punto, que también ya vamos entrando a la parte que recomienda el AIRA, es exponga un solo modo de acción en cada generación. Es decir, si mi primera generación dura 30 días, yo aquí en esta parte debo de aplicar un solo modo de acción, que lo vamos a ver también más adelante, o al menos dos, pero en la segunda generación, los modos de acción que yo use aquí en la primera, ya sea uno o dos modos de acción, que yo use aquí en la primera generación, no los puedo repetir en la segunda generación, a la siguiente generación de la plaga, ¿no? Si yo, por ejemplo, uso aquí un piretroide en la primera generación, no puedo usar un piretroide en la segunda generación para el control del larva. Puedo usar una diamida, por ejemplo, pero sí en la tercera generación puedo volver a regresar a un piretroide, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la recomendación de AIRAC, no hacer aplicaciones de un mismo modo de acción en generaciones consecutivas, ¿no? Y bueno, la tercera es limitar el número de aplicaciones de cada modo de acción al 50%. O sea, si yo tengo 3 aplicaciones, pues yo creo que
definir cuál va a ser mi programa de rotación de modo de acción durante ese periodo de cultivo y pensar en esta parte, no usar el mismo modo de acción un 50% más durante todo el periodo de cultivo. Entonces, seguir las recomendaciones de etiqueta, ¿no? Entonces, el AIRA, como ya se comentó, ya comentamos qué es, que también aquí esta parte nos explica, o hay toda una página, si ven aquí el AIRA, por si requieren entrar y ver y tener más información, y ahí explica más a detalle qué activo hay en cada grupo de modo de acción. Entonces entran a esta página y ustedes pueden ver más a detalle todos los modos de acción que hay para insecticidas, ¿no? Entonces aquí tenemos 29 grupos y que son clasificadas en base a dónde funciona el producto, ¿no? Por ejemplo, inhibidores de la acetilcoliniterasa, pues están los organofosforados, ¿no? Entonces, es ampliamente conocido por nosotros, los PGFOS, por ejemplo. Se me viene ahorita a la mente el activo. GABA, también los organoclorados, moduladores del canal de sodio, son los piretroides, los neonicotinoides, y así sucesivamente. Los grupos que están ya clasificados por AIRA. Hay un comité de resistencia de cada una cada empresa tiene un representante en el AIRA, y ahí se ponen de acuerdo en dónde agruparlo, en base si es un nuevo modo de acción, entonces tiene que abrirse un nuevo grupo, o si es un piretroide, entonces se va a ser colocado aquí, o un nicotinoide aquí en el grupo 4, ¿no? Entonces, esta parte nos ayuda a tomar decisiones para cada plaga y para cada cultivo, y no olvidarse también de que el producto en cada uno de los países, en este caso México, debe estar registrado, ¿no? Registrado para esa plaga y para ese cultivo también. Entonces es importante seguir ahí la etiqueta, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Para el caso de insecticidas hay 29 grupos hasta la fecha. Esta parte dice, la segunda parte, lo puse aquí en color azul porque quiero hacer un comentario aquí extra de que esta parte en algunos países ya aparece. O sea, si yo compro un producto X, me va a aparecer esta leyenda, ¿no? El grupo 28, y del grupo 28, si nos vamos, ¿qué es el grupo 28? Que es una moduladora de la receptora de ranitidina, son las diamidas, ¿no? Son las diamidas. Entonces, aquí me dice debe de aparecer en cada una de las etiquetas de los productos este cuadro, esta leyenda, donde me dice qué grupo es, y esto me va a ayudar también a hacer las rotaciones de mi programa de aplicaciones. Esta parte está en proceso aquí en México. Ya estamos, como Grupo AIRA, que estamos trabajando sobre esta parte. Hay una indicación para tener listo esta 2022 o finales 2021. Ya hay algunos productos que están en el mercado. De hecho, los nuevos productos que ya están siendo registrados últimamente ya llevan este grupo, el número de modo de acción. Y esperemos que en unos 2 años esto ya nosotros también lo tengamos completado aquí en México, que nos va a ayudar a esa parte, a tomar decisiones y saber qué producto recomendar, ¿no? Números únicos indican productos que pueden ser rotados en un plan. O sea, hay varios productos aquí en el grupo 28. Hay varios productos aquí del grupo 28. Entonces, aunque tengan el mismo modo de acción, pero hay diferentes ingredientes activos, nombres comunes que tienen sus nombres que pertenecen a este grupo 28, ¿no? Está la flubendiamida, está el clorantiniliprole, entonces el Naxipir, el Ciacipir. Entonces, todos estos 3 productos pertenecen a este grupo de modo de acción 28. Entonces, si yo hago, digo, bueno, voy a hacer mi programa de rotación de modo de acción
y pongo flumendiamida, pongo Cyazypyr o Rynaxypyr, pues no estoy cumpliendo con este principio del AIRA, ¿no? De rotar en base a modo de acción y aplicarlo en cada generación o ventana de aplicación. Y aquí está para un poco más explicado esta parte, porque es importante esta parte que recomienda el AIRA, entenderlo bien, que nos vayamos bien seguro al momento de hacer estos programas de rotación de modo de acción. Entonces dice así, en el primer punto dice, use bloques de aplicación para evitar el tratamiento de generaciones consecutivas de una plaga con el mismo modo de acción. O sea, si este es mi ventana de aplicación, ventana 1, esta es mi ventana 2 y ventana 3. O sea, yo aquí tengo mi primera generación, aquí tengo mi segunda generación, aquí tengo mi tercera generación de la plaga durante un ciclo de cultivo, ¿no? Entonces, yo aquí debo de aplicar un modo de acción. Por ejemplo, siguiendo con el grupo 28, yo puedo aplicar aquí flumendiamida, Cyazypyr, Rynaxypyr, pero en la segunda generación, en la segunda ventana de aplicación, no puedo aplicar otra vez el grupo 28. Tengo que usar un piretroide, un carbamato o otros nicotinoides, otro grupo de modo de acción para no repetir o no estar sometiendo a 2 generaciones consecutivas con el mismo modo de acción. Y esta es una recomendación que nos va a ayudar a evitar o retrasar la aparición de resistencia, ¿no? Entonces dice, cada bloque de tratamiento es el periodo de uso de producto con el mismo número del grupo, ¿no? Cada bloque, o sea, 30 días, como dice en la parte 3, un bloque de tratamiento no debe exceder los 30 días, que también esto tiene que ver con la duración de una generación, ¿no? O sea, por ejemplo, un gusano cogollero anda ya en campo, anda en 25, 28 días, es lo que dura la generación. Depende de la temperatura, entonces depende también de la zona agrícola. Sinaloa, cuando está el maíz, es un poco más fresco comparado con el sureste, que es muy, muy caliente, las altas temperaturas, entonces el ciclo se va a cortar, pero bueno, si consideramos 30 días como una guía como un bloque, como una ventana de aplicación, ¿no? Entonces, dice, la ventana incluye la duración del control residual proporcionado por los productos. O sea, yo aquí debo, si mi producto, yo hago 2 aplicaciones, esas 2 aplicaciones deben de cubrir esos 30 días aproximadamente, ¿no? Si los productos que estoy usando de un mismo modo de acción duran 30 días, bueno, entonces puedo hacer hasta 3 aplicaciones de ese mismo modo de acción en esa ventana, en esa generación, en ese bloque de tratamiento, ¿no? Pero este mismo modo de acción no lo puedo repetir en la segunda generación. Yo creo que esa parte ya hemos sido muy repetitivos, pero es para que quede claro, ¿no? Entonces, más conceptos, más teorías sobre esta parte de cómo tomar la decisión, de cómo hacer las rotaciones de los modos de acción, ¿no? Entonces, vean, si yo aquí tengo 4 ejemplos de lo que debo o no hacer. O sea, qué es y qué no es rotar modos de acción, ¿sí? Entonces tenemos aquí el caso 1. El caso 1 es no hacer rotación, no alternar producto. Entonces yo durante un ciclo de cultivo, maíz, por ejemplo, sigamos ahí con maíz, que en el trópico son 4 meses, pero si te vas a Sinaloa son 6 meses. Pero yo durante ese periodo que tengo de ataque del gusano cogollero, si yo tengo 2 o 3 generaciones y aplico el mismo modo de acción, pues no estoy teniendo rotación, o el mismo producto, no estoy teniendo rotación de modo de acción, ¿no? Entonces, esto tache, ¿no? No lo debo de hacer. También, si yo durante un año, durante la primera y segunda generación, yo lo que puedo hacer aquí, o lo que recomienda es, en mi primera generación del cultivo, en este caso es una plaga que tiene 2 generaciones, agarro y alterno modos de acción. Esto también pues más bien
rotación, pero entre una misma generación, pero rotación expuesta a un mismo modo de acción, ¿no? Entonces, no estoy cumpliendo con los alineamientos, porque en la segunda generación estoy usando los mismos modos de acción que usé en la primera generación, en la primera ventana. Entonces, esto no se debe hacer, ¿no? Si yo uso un modo de acción o dos modos de acción en la primera generación, no los puedo repetir estos modos de acción en la segunda generación. Entonces ahí esto no se debe de hacer. Lo que sí está permitido hacer, que esto ya es una checklist, está ok, es que en mi primera generación yo uso un modo de acción durante los primeros 30 días, mi primera generación, mi primer bloque de tratamiento en la ventana de aplicación, y en la segunda generación yo hago un cambio, uso otro modo de acción, entonces ahí estoy cumpliendo. Y en el segundo año hago también lo mismo. Entonces ya estoy cumpliendo con los principios del aire, ¿no? De rotar modo de acción en base a generación. No aplicar el mismo modo de acción en dos generaciones consecutivas, ¿no? También lo que puedo hacer es rotar modos de acción en una generación. Puedo usar no solamente uno, sino dos modos de acción en una generación. Se puede aplicar un piretroide, un organofosforado, pero en la segunda generación no los puedo usar nuevamente. Sí puedo usar dos modos de acción, puedo usar ya una diamida, puedo usar otro producto, un necotinoide, por ejemplo, dependiendo de la plaga. Lo importante es que aquí no estás sometiendo a la segunda generación con el mismo modo de acción que en la primera generación. Estás rotando en una misma generación modos de acción, pero en la segunda generación no lo estás repitiendo. Entonces, es válido también, ¿no? Entonces, el tercer y cuarto caso es válido. Colega, un comentario adicional Sí, para adelante. soportar este esquema. El escenario número 3, que es la rotación de modos de acción entre generaciones, es muy válido cuando tenemos pocos modos de acción que son, digamos, efectivos todavía. Cuando tenemos muchos modos de acción que todavía siguen teniendo eficacia, y esto va a depender mucho de las regiones, de los cultivos, porque no en todos los escenarios que tenemos actualmente tenemos tanta diversidad de modos de acción que todavía son efectivos, que es lo que nos permite el último escenario. Cuando tenemos ese escenario, pues es muy fácil rotar diversos modos de acción entre generaciones, pero cuando no tenemos esa suficiente cantidad de modos de acción que son efectivos, pues entonces el escenario número 3 es ideal. Entonces va a depender mucho de lo que tengamos a la mano, pero siempre el lineamiento, el principio va a ser rotar modos de acción entre diferentes generaciones. Y el principio básico, bueno, es siempre en cada generación va a haber sobrevivientes. Lo que comentábamos de este componente genético, siempre los individuos resistentes van a sobrevivir al modo de acción 1 que aplicamos. Y esos que sobreviven al modo de acción 1, la idea es aplicarlos con un modo de acción 2, los cuales serán susceptibles a ese modo de acción diferente. Ese es el racional. Sí, muchas gracias, colega. Mira, podríamos ser el tercer caso, el caso 3, aplicaría para Plutela y Lostela, la palomilla de diamante. Hay pocas opciones, entonces, bueno, esta estrategia puede ser aplicada a esa plaga en ese cultivo. En el caso 4, que también lo vamos a presentar un caso práctico, es el del gusano cogollero. Ahí sí tenemos muchas opciones que todavía están haciendo muchos productos eficaces. Entonces, ahí tenemos más oportunidades y podemos hacer este tipo de rotaciones en al menos dos modos de acción, aplicarse dos modos de acción en una generación, ¿no? Pero lo interesante, lo que tenemos que cuidar es la segunda generación. La segunda generación no podemos repetir
los modos de acción que usamos en la primera generación. Si esto en el caso 3 y en el caso 4 cumplen con este principio, ¿no? De la segunda generación no debe de ser tratada con el mismo modo de acción que tratamos a la generación 1, ¿no? Sí, Bueno, es muchas correcto, gracias. Creo que sé. es correcto, se pueden usar los dos de acuerdo a la estrategia que se sigue. La idea es de que se tenga una estrategia bien definida en rotación a los modos de acción, no a los ingredientes activos, que esa es otra historia. Sí, sí, sí. Bueno, otra parte importante, no solamente es importante seguir un programa de rotación de modos de acción, no de ingredientes activos, como lo comenta el colega, o no de productos comerciales, porque un ingrediente activo tiene muchos productos comerciales. Entonces, esta parte también nos debemos de apoyar en el buen manejo integrado de plagas, o sea, usar otros tipo de controles que nos ayuden a usar otras prácticas y que nos ayuden a disminuir poblaciones de las plagas, ¿no? Entonces, control cultural, aquí tenemos riego y fertilización adecuado, saneamiento, eliminación de malezas y las ocas que aplican mucho para el algodón, rotación de cultivos es muy importante también, usar refugios como en los productos biotecnológicos como el algodón, trampas, esto es importante para estar monitoreando. Recuerden que los pilares del manejo integrado de plagas es identificación de la plaga, monitoreo, tenemos que estar monitoreando a la plaga y a los insectos benéficos, cómo anda la dinámica poblacional en nuestro cultivo y también los umbrales, o sea, tenemos que usar uso de los umbrales económicos de cada una de las plagas en cada uno de los cultivos para tomar decisiones no solamente en base a qué producto aplicar, sino también basado en qué práctica, qué otras prácticas podemos usar para disminuir poblaciones, ¿no? Control biológico, atrayentes, feromonas, no solamente como monitoreo, sino también como control. Y resistencia varietal, ¿no? Yo creo que esta parte también a veces se nos olvida, pero es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, en resumen, la resistencia a los insecticidas es un problema importante, es un problema real. Tenemos algunos casos muy interesantes, con muchos ya casos de resistencia a diferentes grupos, modo de acción. Entonces, es importante establecer un buen programa y no solamente establecerlo, sino implementarlo y darle seguimiento, seguirlo para que cumpla su objetivo, ¿no? Entonces, ya se comentaron cuáles son las ventajas de hacer un buen uso de insecticidas. Entonces, aumenta los costos y reduce las herramientas disponibles para los productores, ¿no? Cada vez salen menos nuevos modos de acción. Salen nuevas moléculas, pero nuevos modos de acción son muy pocos. Últimamente ya no ha habido mucha innovación en esta parte. Entonces es importante cuidarlos, porque si perdemos un modo de acción, estamos perdiendo una herramienta muy importante para el manejo de las plagas, ¿no? La prevención es crítica, que básicamente es lo que estamos proponiendo, seguir una estrategia, un programa basado en la rotación de insecticidas, utilizando los bloques o las ventanas de tratamiento, y así evitando el desarrollo de la población resistente en las generaciones, ¿no? Es un programa basado en generaciones, en ventanas de aplicación, en bloques de 30 días, ¿no? Y evitar aplicaciones del mismo modo de acción en generaciones consecutivas, ¿no? Y es a largo plazo, o sea, un buen programa de manejo de resistencia nos va a ahorrar tiempo y dinero y todas esas ventajas que vimos al inicio, ¿no? Entonces, ese es el resumen. Entonces, aquí traemos un ejemplo, colega. Cedo el micrófono. Sí, gracias. Esta es parte de algunas estrategias que hemos diseñado para el manejo de resistencia. Hay casos muy específicos como este de brásicas, donde ya tenemos o hemos tenido históricamente por años documentados casos de resistencia en brásicas. ¿Por qué? Porque la plaga que tenemos ahí es una plaga
con características genéticas muy propias. Tenemos un insecto con una alta tasa reproductiva, y agreguen que también hay un factor predeterminante y que es fundamental y que va a ser fundamental en los próximos años, que se llama cambio climático. El cambio climático, el incremento de las temperaturas, incrementa también la tasa reproductiva, y por lo tanto, pues hay un mayor número de generaciones, y eso hace que también la cantidad de los individuos que tienen el gen de resistencia, pues también se multipliquen con una mayor rapidez. Este es un esquema, es un esquema básico de rotación, donde iniciamos con diferentes opciones de acuerdo a cómo se esté usando, incluso opciones desde el trasplante, desde el vivero, cuando tengamos alguna, a ver, no sé si escuchan mejor, por favor, indíquenme si está bien el audio. Se escucha muy Y, bien. ok, gracias, muy amable, Viviana. Este es bien importante porque en algunos casos vamos a empezar con infestaciones tempranas, y esas infestaciones tempranas, incluso desde el vivero, cuando hay aplicaciones en el vivero, debemos considerar como ya una generación, y debemos de considerar un bloque como tal, un bloque desde las aplicaciones en vivero. Cuando salgamos al campo, entonces ya tendríamos que ver un poco más la rotación de diferentes modos de acción, ¿sí? Hacer el cambio de acuerdo a la duración de las diferentes generaciones consecutivas. Si ustedes pueden ver en el esquema que estamos planteando, es diferente, son diferentes modos de acción. Podemos incluso volver de acuerdo al ciclo, a la duración de los ciclos, pudiéramos volver con aplicaciones hacia el final. Otro caso importante que no sucede aquí, porque son ciclos de cultivo, digamos, repetitivos, y que en el caso de Bajío, por ejemplo, se están tomando medidas legales, como por ejemplo la cuarentena, cuarentenar una medida legal, pero generalmente cuando tenemos cultivos muy ligados, entonces pues esto se nos hace un continuo. Entonces aquí la última aplicación no tendría que repetirse en la primera del siguiente ciclo de cultivo. Pero básicamente, cuando tenemos pocas opciones en el mercado, que no hay de modos de acción que no son efectivos, o que tenemos pocas opciones efectivas, pues nos queda más que rotar entre bloques. Cuando hay modos de acción disponibles y que son efectivos, bueno, tenemos otros casos como es el de maíz, donde tenemos otros escenarios diferentes. Que también se puede hacer uso de este concepto de aplicación de un solo modo de acción por una generación, o bien también rotar entre modos de acción entre la misma generación. Entonces aquí miren, colegas, tenemos la primera generación, solamente para otra vez regresar a los términos. O primera generación, ventana 1 o bloque 1, bloque de tratamiento o ventana de tratamiento, o primera generación, tenemos un modo de acción. Segunda generación, aplicar otro modo de acción, o sea, no repetir el mismo. Y la tercera generación, otro modo de acción, ¿no? Entonces, para que vean, y lo interesante es que aquí, como lo comentó el colega, antes de salir en pretrasplante, se puede hacer un tratamiento con otro modo de acción diferente. Pero la idea es no aplicar el mismo modo de acción en pretrasplante, repetirlo otra vez en la primera generación, repetir el mismo en la segunda generación. Esto en muy poco tiempo vamos a tener problemas de controles, ¿no? Fallas de control. Bueno, el otro caso que traemos es el en maíz. En maíz, y es muy parecido también a la palomilla de diamante en brócoli, porque es muy parecido, porque aquí en maíz es una práctica muy común el tratamiento a la semilla. Tratamiento a la semilla que nos controla al gusano como ya en los primeros 2 semanas, 15 días, 10 o 15 días,
dependiendo de la presión de la plaga. Entonces es importante usar el tratamiento de la semilla para tener control en esos primeros estados biológicos o estado fenológico, perdón, del cultivo del maíz, ¿no? Entonces, una ventana de aplicación es considerada una generación del gusano cogollero, mira, como les decía, de 24 a 30 días para completar el ciclo biológico, dependiendo de la zona, de la temperatura. Entonces, aquí enfoquémonos a esta parte, ¿no? La ventana 1, primera generación o primer bloque de tratamiento. Entonces, TS es tratamiento de la semilla. Yo uso ya un modo de acción. Me va a durar 10, 15 días, va a llegar hasta B4 o B3 el tratamiento de la semilla. B3 me refiero a la hoja verdadera 3 del cultivo del maíz. Y yo puedo hacer una aplicación foliar, este es el primer caso, puedo hacer una aplicación foliar de otro modo de acción. Es lo que aquí, en esta parte, estamos aplicando el caso 4, ¿no? De la lámina que explicábamos, de los 4 casos, ¿no? Lo que se debe y no se debe de hacer. Entonces yo estoy aquí rotando 2 modos de acción en una ventana de aplicación. Esto es válido. Lo que no es válido, lo que no podemos hacer es estos 2 modos de acción que yo uso en la ventana 1 o en la generación 1, repetirlos en la generación 2. Entonces aquí sí tengo que usar otro modo de acción. Y ya en la ventana 3 incluso yo puedo regresar a los que usé en la ventana 1, los modos de acción que usé en la ventana 1. ¿Sí? Pero también es importante aquí señalar que aquí puedo usar el caso 3. Yo usé el modo de acción X y lo puedo repetir la aplicación foliar. En tratamiento de la semilla usé un modo de acción X y en la primera aplicación foliar puedo repetir el mismo modo de acción. Esto está ok porque estoy usando el caso 3. Estoy repitiendo el mismo modo de acción en la ventana 1, en la generación 1, pero ninguno de estos modos de acción o este modo de acción lo puedo repetir en la generación 2, en la segunda generación. Entonces, para el caso de maíz, usando cogollero, generalmente se hacen 1 o 2 aplicaciones, dependiendo de la zona. Hay zonas muy fuertes que hacen 3 o 4 aplicaciones, pero en general se hacen 2 aplicaciones de foliares contra gusano cogollero. Entonces, tratamiento de la semilla, por ejemplo, se usan diamidas. Yo puedo venir con un foliar, un piretroide, y ya aquí en la generación 2 o ventana 2, yo puedo usar otro modo de acción, ¿no? O uso otra diamida en aplicación foliar, también está permitido, pero no la puedo repetir esta diamida en la ventana 2. Puedo regresar en la ventana, en algunos casos, muy pocos casos, como ustedes saben, el gusano cogollero ataca también en mazorca. Para el maíz elotero, por ejemplo, algunos agricultores hacen aplicaciones. Entonces, no es tan común, pero sí en algunas zonas llegan a hacer aplicaciones de insecticidas. Entonces, podrías volver a repetir, por ejemplo, que si usamos en la ventana 1 de amida, puedo volver a repetirlo en la ventana 3, ¿no? O cualquier otro modo de acción, ¿no? Entonces, con esto, colega, no sé si tengas algún otro comentario. Son No, nada más que 11:10. Entonces tenemos 20 minutos. Comentarles nada más que está disponible la aplicación de IRAC para dispositivos móviles. La pueden descargar desde iOS, desde Android. No viene tan detallada como lo tiene la aplicación de FRAC, pero es muy práctica desde el punto de vista de conocer los modos de acción y sus ingredientes activos que vienen para cada uno de ellos. Creo que es una herramienta muy buena que tenemos a la mano y invitarlos para que la puedan descargar. Sí, estos son los 2 casos que hemos trabajado en conjunto en el IRAC México. Se ve sencillo, pero sí tenemos que usar varias reuniones para
para alinear, para proponer estos programas, mucha discusión, y por eso, como ven ustedes, no estamos usando ingredientes activos, sino está basado en modos de acción, en rotaciones de modo de acción. Entonces, es lo que hemos estado haciendo en el grupo AIRAC, y esperemos seguir avanzando en otras plagas que también son de interés eh, para nosotros, ¿no? Mosquita blanca, hay otro, diaforina también ha mostrado ya algunos problemas. Entonces, tarde o temprano tenemos que entrarle y proponer un programa de esta manera, ¿no? Y que nos ayude a que los colegas que están en campo y agricultores, los usuarios, sigan estas recomendaciones del AIRAC, ¿no? Entonces pasamos, Viviana, pasamos a las preguntas, Así es, a la tenemos sesión varias. Voy a ir poco a poco, le pido a la Ok, gente que está en el chat y a en ver, la vamos aplicación a... de las preguntas que nos tenga un poquito de paciencia, vamos a ir poco a poco y vamos a tratar de avanzar lo más posible. Probablemente algunas preguntas se repitan o algunas ya se comentaron, pero bueno, las voy a ir leyendo para darles salida. Por ejemplo, ¿pueden las instituciones de investigación, por ejemplo, alguna universidad, participar en el AIRAC? ¿Qué hay que hacer para ello? Sí, Entonces, ajá. sí se puede, sí pueden participar. De hecho, esa es una parte que en el caso de Plutela, sí consultamos al doctor Bujanos, es que es un referente en manejo de la plaga en la zona. Pero sí, esa es la idea de que expertos en la materia posteriormente participen. Eso todavía lo tenemos pendiente porque es una parte importante, tener ese soporte técnico, ese soporte de investigación, que cuentan o tienen programas de estos estudios de resistencia. Yo creo que sí, esa es una parte que nos está faltando y que sí lo tenemos considerado. No sé ahí, Coco, si tengas alguna. Sí, no, sí, es parte fundamental tener a la academia y a investigadores incluso, digamos, por su cuenta que se puedan unir. Son más que bienvenidos para integrarse a este grupo de trabajo de AIRAC México. Ok. Yo creo que ahí en esa parte me pueden escribir y yo creo que si hay interés de participar, francisco.santos1@bayer.com, y lo vamos viendo, ¿no? Porque sí es importante que cuando tengamos, por ejemplo, ahorita lo del maíz, no lo hemos librado, está recientemente trabajado, que nos den su punto de vista, su opinión técnica. Esto es una cuestión técnica, de soporte técnico, que nos ayuden a tener un programa más sólido. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con otra consulta que nos hacen aquí. Dice, la resistencia se debe a que se aplica un mismo insecticida en un determinado tiempo, 5 años o más, siendo la plaga que cambie su estructura genética. Sí, es correcto y más, más que un insecticida es un modo de acción. La exposición repetida, continua, entre generaciones de un mismo modo de acción por varios años hace que la población vaya cambiando su estructura genética. Es otro tema un poquito más largo de explicar, pero creo que valdría la pena, yo creo, más adelante hacer alguna presentación ya específicamente sobre el tema de mecanismos de resistencia, ¿no? Excelente. Otro tema que podemos considerar en otro programa de webinars más adelante. Bien. No, perdón, y a veces es en menos tiempo, ¿eh? Sí. Sí, Ok. depende de un ácaro, por ejemplo, tiene un ciclo biológico más corto, se presentan más generaciones. Entonces, es un proceso de selección, ya lo mencionó el colega Refugio al inicio. También mutaciones, recuerden que somos organismos vivos, estamos mutando continuamente, entonces algunos les favorece, otros les desfavorece, y entonces ahí, al estar usando el mismo insecticida, vamos a acelerar esta parte, ¿no? El proceso de selección. Bien.
Continúo. Mezclar un insecticida con aceite, ya sea vegetal o parafínico, ¿puede aumentar la efectividad o disminuir? Yo Bueno, creo, yo creo sí, que aquí depende del insecticida, ¿no? Hay insecticidas eh, que sí se recomiendan mezclarse con un coadyuvante, con aceites, y hay otros que no, porque pueden quemar al cultivo, ¿no? Entonces, o tener algún problema de fito. Entonces, yo creo que depende del producto, o no sé qué sí, comentario tengas ahí. sí, y en este caso, si el fabricante, el formulador recomienda el uso de ese ayudante es porque seguramente lo Ya tiene necesita, ¿no? Y pruebas, sí. así es. Ujú. Que Bien. eso supongo que estaría en la etiqueta, ¿cierto? Sí, 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 Ok, de sí, hecho es una parte importante durante el desarrollo de cada uno de los productos, ¿no? sí, Probar cuál es el coadyuvante que mejor desempeño tenemos en el control, ¿no? O eficacia del claro. producto, ¿no? Y Claro. siempre leer las etiquetas, ¿verdad? Siempre Siempre viene en la seguir las etiqueta, sí, recomendaciones de la sí, etiqueta es bien importante para no generalizar, sino enfocarnos en el producto y la sí. actividad que se va a realizar y siempre, siempre, siempre revisar y leer detenidamente la etiqueta. Bueno, voy a continuar con otra pregunta que dice, cuando tenemos poblaciones superpuestas, ¿es conveniente mezclar productos con diferente modo de acción? Más bien ahí, cuando se tienen generaciones traslapadas, lo ideal es usar el esquema número 4, rotación con diferentes modos de acción. Ok. Y eso va a permitir que diferentes generaciones traslapadas sean impactadas con diferentes modos de acción. Ujú. Ese sería un escenario para poder, para seguir una estrategia de manejo de resistencia. Bien, voy a continuar con otra pregunta. Dice, en la práctica, ¿qué tanto puede afectar el movimiento poblacional de las especies la estrategia de rotación? Pues un mismo individuo podría entrar en contacto con distintas estrategias de control y se mueve de finca a finca. ¿Qué tanto? Sí, voy a repetirla. Dice, Sí. en la práctica, ¿qué tanto puede afectar el movimiento poblacional de las especies la estrategia de rotación? Ujú. Pues un mismo individuo podría entrar en contacto con distintas estrategias de control y se mueve de finca a finca. Sí, esa es parte de la dinámica poblacional Ujú. y que afecta también, es decir, y no solamente un individuo, puede ser poblaciones completas. Puede ser que una población resistente se mueva hacia otra parte donde se está siguiendo un tratamiento y eso va a afectar, obviamente, va a afectar la parte resistente, pero también puede haber poblaciones susceptibles, se llama un efecto de dilución, un efecto, perdón, sí, de dilución, donde una población susceptible se mueva hacia un lugar donde la población es resistente. En general, lo que se está moviendo, pues obviamente es trasladando los genes de resistencia o los genes de susceptibilidad de una Ujú. zona para otra, pero definitivamente está impactando de una u otra forma, está impactando las estrategias. Por eso es importante Sí. rotar también. Ujú. No, y es importante también, porque no todas las plagas se mueven eh, tan fácilmente o no tienen tanta movilidad. Entonces, esta es una parte importante a considerar en el manejo de resistencia, la movilidad que tiene la plaga, ¿no? Entonces, sí hay plagas muy móviles, que se mueven mucho, entonces es parte también considerar esta para implementar una estrategia. Gracias. Voy a continuar con otra pregunta. Dice, ¿por qué se ha complicado mucho un programa de manejo de resistencia para araña roja y trips, dado que son muy dinámicas estas plagas? ¿Será un factor genético o las horas de calor? Es lo que comentaba al inicio, ¿no? O sea, tienen un ciclo biológico corto, tienen muchas generaciones durante un ciclo de cultivo y también tiene que ver lo de
no hay no hay muchas alternativas también. Es uno de son dos grupos de insectos que no tienen muchos grupos o alternativas de modos de acción. Entonces, es complicado, pero es más complicado si no seguimos una estrategia de rotación de modo de acción como lo hemos propuesto en base a bloques de tratamiento, ¿no? O ventanas de aplicación. Bien, bien. Tengo aquí otra pregunta que dice, ¿qué pH es necesario para optimizar un insecticida? En el envase no viene. Sí, ahí va a depender, es cierto, hay algunos ingredientes activos que no traen la especificación. Sabemos obviamente que grupo 1 son muy susceptibles a la degradación, a la hidrólisis alcalina. Otros más, pues ya vienen indicados, pero va a depender mucho del activo, de las propiedades físico-químicas del activo, si tiene esta parte de degradación por hidrólisis alcalina. No todos son susceptibles a degradación. Yo os invitaría a que si hay algún caso específico, se acerque con el formulador, con el fabricante y pregunte sobre esto, porque es mucha Sí. generalidad. Pero sí, lo que sí yo sé es de que grupo 1 sí son muy dependientes de la hidrólisis alcalina. Hay algunos otros ingredientes activos, sobre todo nuevos, que ya está determinado y que el proveedor o el formulador ya tiene esa información. Entonces, sí, algunos casos sí viene en la etiqueta, otros, como bien lo comentan, pues no está detallado. Gracias. En el caso de zonas marginadas con agricultura extensiva, ¿qué tanto el uso de insecticidas de diferentes modos de acción impacta en el costo de producción y su accesibilidad? Bueno, yo creo que ahí agricultura extensiva, me imagino al trigo o a eso, o tú cómo lo lees ahí, Refugio. Sí, puede ser, por ejemplo, zonas de maíz que sean de baja tecnología o de zonas que, Okay. como dicen ellos, que es marginada. Eh, Va a depender de las opciones que tengan. Bueno, si lo comentan acá, De la frijol, plaga, El sí. frijol. puede ser, Ajá. va a depender mucho de qué ingredientes activos y modos de acción que sean efectivos hay todavía disponibles. Hay algunos que todavía tienen eficacia, por ejemplo, piretroides puede ser, que no son económicamente tan costosos, o los mismos organofosforados, que aquí hay un tema también de seguridad, pero que se pueden incluso rotar entre ellos, ¿no? Como modos de acción diferentes. Es más bien un tema de análisis ahí un poco más de económico y social. Sí, va a depender de la plaga y el cultivo y ver qué alternativas tenemos, porque sí, hay cultivos, hay plagas que tienen, por ejemplo, el maíz, que ahí tienen muchas alternativas, hay muchos diferentes modos de acción. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, revisarlo y hacer una estrategia, ¿no? Sí, y lo que sí es importante es la parte de responsabilidad social entre los que nos dedicamos a la protección de cultivos. Y esto es en general, no solamente los formuladores o los fabricantes, sino también distribuidores, subdistribuidores, es el que les hagan hacer llegar la información incluso hasta zonas marginadas para que tengan un buen uso, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, mire, pues yo tengo la opción, rote un piretroide, no sé, una cipermetrina, y luego después meta una cipermetrina y después una lambda cialotrina, y al final del día está rotando puros ingredientes activos y no modos de acción. Creo que también ahí depende mucho de que nos ayuden quienes están atendiendo esas zonas, no tanto los formuladores, sino también los distribuidores, subdistribuidores, a hacer ese tipo de extensionismo. Muy bien. Tengo aquí también, ¿cuáles son? A ver, ¿es recomendable hacer aplicaciones de productos sistémicos con algún extracto vegetal? Yo lo haría mejor separado, ¿no? O sea, sistémico, o dependiendo qué se busca, a lo mejor busca o el choque, el efecto de derribe, no sé, con el extracto vegetal, no lo sé. Dependiendo Sí. qué es lo que busques, ¿no?
Sí, es una pregunta muy general, ¿no? Entonces, si nos ayudan un poquito a ser Sí, más concretos, creo que podemos dar una respuesta más específica. Bueno, de todas Sí, maneras, le damos la opción de perdón, que... Sí, miren, solamente complementar, si el extracto vegetal tiene fines de insecticida para el mismo, para donde va enfocado el mismo producto sistémico, químico, entonces estaríamos hablando de que también va a ser parte del manejo integrado. eh, y tendríamos que buscarlo como una rotación más que una mezcla. bien, muchas gracias. Y otra consulta aquí, ¿cuáles son los mecanismos para adquisición de genes de resistencia? o sea, ahí es cómo evoluciona o cómo lo entenderías, Shima. Sí, yo creo que sí es más bien a nivel Selección, enzimático. selección o Sí, mutación o como. Ujú, es más bien la parte de mutación genética, yo creo que se refiere. ujú. Ok, Sí se puede dar, ¿no? Se puede dar la parte de mutación, pero la plática fue más abordada en una forma de selección, ¿no? Selección del gen que ya está en campo, ¿no? Exacto. Sí, ya la parte ya Eliminas los alelos susceptibles, ¿no? sí, ya la parte teórica es un poco más amplio el tema, es una cuestión de genética precisamente donde entran ya la parte enzimática, la parte de cómo el insecto puede incluso degradar o adaptar esas estructuras genéticas, pero creo que es un tema un poco más amplio, ¿sí? Que podríamos abordar, incluso hay especialistas para ver ese tipo de temas que son muy buenos también. gracias. ¿Es válido utilizar dos ingredientes activos con diferente modo de acción para el control de una plaga? Es válido en la parte de rotación, no sé si ese sea el sentido de la pregunta. Sí es válido usarlos en rotación. Es válido usarlos en mezcla. Pueden ser usados en mezcla cuando el objetivo sea diferente. Puede ser que uno sea adulticida y el otro sea larvicida cuando se tenga una alta proporción y los dos no cumplan con el objetivo de eliminar larvas y adultos, por ejemplo. El concepto es de que en el siguiente bloque, la siguiente generación, no se pueden usar los modos de acción que pertenecen a esos ingredientes activos. Ujú. Sí, Bien, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, sí es válido. Ujú. Bajo bien, esas condiciones, ¿no? gracias. Es muy común que en campo se tengan generaciones traslapadas. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, es cierto. Es muy difícil que tú tengas una generación y luego se termine y empiece los... No, no, hay muchas generaciones traslapadas, sobre todo al final ya del ciclo del cultivo, y depende mucho también de lo que ya preguntaba un colega ahí de la movilidad de la plaga, pero yo creo que las primeras generaciones, las primeras dos generaciones, es una parte importante donde debemos de poner mucha atención para seguir con estas indicaciones de rotaciones móviles. Y en el caso de plagas con mucha movilidad, por ejemplo, mosquita blanca que se están migrando, y va a depender mucho de cómo esté el vecino y cómo esté yendo los demás en el manejo. Es importante lo que les comentaba, este esquema, no sé, Viviana, si vaya a haber forma de que tengan acceso a la presentación. Es una Sí, presentación pública, obviamente que no sí, Sí, es, sí, este, sí, no es, totalmente. no Ujú. es sí. privada. Vienen los esquemas y el esquema 4 que son el intercalar diferentes modos de acción, es muy bueno para este tipo de situaciones. Obviamente va a depender si tenemos en realidad la opción de los modos de acción que todavía sean efectivos. Ese es el otro punto que habría que ver. Bien. ¿Cómo diferenciamos el efecto de insecticidas del mismo grupo? Ejemplo, aplicó hipermetrina y luego la dacialotrina.
Hola. No alcanzamos a escuchar, que se perdió un Bien, poquito ahí. a ver, No, ahí es que yo, sí, es como que bueno, a se mí cortó. me sacó, sí, ya. Bien, dice, ¿cómo diferenciamos el efecto de insecticidas del mismo grupo? Ejemplo, aplicó cipermetrina y luego lambdacialotrina. Otrina. Realmente no hay una diferencia, por ejemplo, entre los insecticidas del mismo modo de acción, las características sintomáticas son muy parecidas. No hay diferencia entre una y otra. Por eso se agrupan en los diferentes modos de acción. Y cipermetrina, lambdacilotrina es del mismo modo de acción, pertenece al grupo 3 de los piretroides, y en campo no vamos a ver diferencia, ¿no? Puede ser que uno tenga un efecto probablemente más residual o que cambie el espectro de las plagas a controlar, pero realmente es muy similar el modo de acción. Es similar el modo de acción. Sí, o sea, ahí yo creo que hay que apoyarse en la aplicación del AIRA, bajarla y si tienen dudas, revisarla para confirmar o checar bien qué modo de acción pertenece cada grupo. Muy bien, a ver, dice, en el caso del uso de productos biorracionales como los extractos botánicos, entre paréntesis pone canela, ajo, etcétera, que producen daño mecánico directo, ¿también se desarrolla resistencia? Todo aquel insecticida que Sin tenga duda. un modo de acción o que tenga un mecanismo de acción sobre el insecto, va a tenerlo. Aquí es cuál es la tasa o el riesgo de resistencia, ¿no? Puede ser que no sea tan amplio como alguien que sea de un modo de acción que tenga un sitio de acción específico y que tenga el riesgo de resistencia más alto. Y también la tasa de uso, ¿no? Sí, yo creo que ahí entrarían dentro de los misceláneos, grupo 8, donde el modo de acción no está especificado, ¿no? Para que lo usen también dentro de un programa de rotación, bajo el grupo 8, que está en la presentación, en la diapositiva 27. Bien, gracias. ¿Cómo aseguramos que dos modos de acción diferentes no seleccionen el mismo mecanismo de resistencia? Por ejemplo, oxidasas. Y ahí en ese caso hay bastante información con resistencia múltiple o cruzada, como le llamamos también. Entonces, hay ciertos productos, afortunadamente no son muchos, pero sí hay ciertos productos que tienen este tipo de características, tienen la resistencia cruzada, o sea, se van dos modos de acción. Entonces, pero generalmente o sea, existe información de que lo es, ¿no? Hay pocos, pero sí los hay. Entonces hay que también considerarlo. Bien. Aquí hacen una consulta acerca de si pudieran hablar acerca de un buen manejo de la araña roja en frambuesa, hablando de los ingredientes activos dentro de la rotación. Ahí ¿tienes alguna experiencia ahí, colega? Yo en mi caso Creo más que bien lo he usado más en fresa. Ahí están los quetianoles, ahí están, pues hay otro grupo de insecticidas, pero también aquí, como ese es un producto de exportación, también es otra parte importante a considerar, ¿no? O sea, tienen que entrar productos que tengan tolerancias para exportar. O sea, ese programa a implementar deben considerar esa parte también, porque no vayan a estar usando un producto que es bueno, pero que no tiene tolerancias. Entonces, esa parte es de ver la lista de productos registrados en México y luego qué país se va a exportar para tener esa lista completa y en base a eso hacer un programa o implementar un programa de rotación de modos de acción. muy bien, tenemos varias preguntas todavía, sin embargo, bueno, pues tenemos aquí el tiempo limitado. Nos gustaría ver la posibilidad, doctor, si podemos hacer este concentrado de preguntas y enviarlas a los participantes de quienes cuento con
pues con los correos electrónicos ya que se registraron. Entonces, me gustaría pedir la comprensión de los participantes para poder darles respuesta de una manera un poco más específica. Les podemos contestar por medio del correo. En el chat he dejado también mi correo electrónico en el caso de las personas que deseen información acerca de esta presentación, que requieran alguna otra pregunta y también conocer un poco más acerca de las capacitaciones que tendrá PROCIP en línea. Pienso que podríamos ahí hacer esta comunicación y no sé, doctor, si estoy de acuerdo con esa parte. Sí, sí, sin problema. ¿Sí? Que nos los envíe y Entonces, ahí revisamos y contestamos. sí, entonces, bueno, yo quisiera por último dejarles una liga que acabo de colocar en el chat donde hacemos una encuesta de salida, sobre todo para ver, bueno, esta información que ha aparecido, que les ha parecido, qué tanta utilidad o aplicación tiene para sus áreas de trabajo y cómo podemos nosotros seguir mejorando estas actividades virtuales. Sí, Entonces, les pediría, por favor, si nos ayudan a complementar. Es una encuesta muy, muy cortita de 5 preguntas. Es anónima y pues ahí pueden ustedes dejarnos también otros comentarios. Entonces, yo les estaré mandando la presentación por correo sí. electrónico y en el Ujú. transcurso de la siguiente semana les enviaré sus constancias de participación también. Gracias a todas las personas que se han conectado de la República Mexicana, de otros países de América Latina, a quienes agradecemos mucho su confianza, su participación. Agradecer al doctor Francisco Santos que pues amablemente nos ha compartido su experiencia y su tiempo. También al ingeniero Refugio Muñoz, que bueno, tuvo que desconectarse, Aquí estoy pero en audio, aquí está. Viviana. Sí, Muchísimas gracias. Una gracias, disculpa. ingeniero Refugio, por su tiempo, su disponibilidad. A todos, bueno, por el link de voy a poner nuevamente aquí el link para que no lo vea, quien no lo haya visto, el de la encuesta. De todas maneras lo puedo enviar por correo electrónico y bueno, pues a ver, lo vamos a poner aquí en otro. ¿Cuántos participantes A ver, tuvimos? Ya no, 183. eso fue lo máximo. Wow, Sí, está fenomenal. sí, Yo creo que cosas buenas, yo quiero agradecerles a todo el público por habernos escuchado. La idea es, este es un grupo, el grupo AIRA es de reciente creación, entonces la idea era dejar ese mensaje y qué bueno, mira, surgió ahí una pregunta, colega Refugio, seguramente estás de acuerdo conmigo. Yo creo que tenemos también que interactuar. Ya hubo una pregunta ahí de los investigadores, de que quieren participar, pero yo creo que también otra forma para impactar más y resolver necesidades que tienen los técnicos agricultores es, por ejemplo, hubo ahí, ¿cómo le hago? ¿Hay alguna propuesta de manejo de araña roja en frambuesa? Yo creo que también tenemos que dejarlo abierto y como grupo de AIRAC, poner ahí, Viviana, no sé, nos surge poner el grupo en la plataforma de PROCIT para que lleguen ese tipo de sugerencias, necesidades y que nosotros nos pongamos en contacto con ellos y posiblemente conociendo ya la lista de activos que están aprobados y hacerle una propuesta no solamente de AIRAC, sino también apoyada con investigadores que conocemos, ¿no? Sí, incluso con asociaciones de productores, creo que es muy, muy, Exacto. muy importante. Pues nosotros tenemos la limitación de que somos, digamos, relativamente pocos como grupo de investigación y desarrollo de las compañías, entonces nos vemos limitados en eso. Sí queremos hacer un trabajo técnico para que tengamos una mejor, digamos, un mejor alcance. Y ahí, pues, la parte de los técnicos de las asociaciones, la academia, todos son bienvenidos y entre más manos, mucho mejor, ¿no? así es. Así es, entonces, pues nuevamente agradecerles. Aquí estoy viendo que nos están llegando más preguntas. Les pido su paciencia para que nos den oportunidad de concentrarlas y mandarlas, pues ya sea también, igual las podemos mandar en el correo electrónico para que todos, bueno, las puedan ver.
Y de nuevo agradecer a nuestros ponentes, a los participantes, reconocerles a todos los actores de la cadena agrícola productiva que el trabajo y la labor que están haciendo actualmente en medio de esta contingencia que estamos atravesando todos, reconocerles, agradecerles y bueno, pues pedirles que se cuiden mucho y recomendarles que nos acompañen en la próxima sesión, el 23 de julio, con el tema de cómo podemos cuidar los polinizadores en este contexto de biodiversidad y también en el contexto de la agricultura y apicultura, que son dos actividades que coexisten y que se complementan. Muchísimas gracias. Me quedo con sus preguntas para darles respuesta. Un abrazo enorme a todos. Adiós, y un gracias. excelente fin de semana.